Marcos capítulo 7 y hoy estaremos en los versículos 24 al 37. Marcos 7 desde el 24 al 37, o sea, hasta el final del capítulo 7. Marcos 7, 24 al 37. 24 al 37. Dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias por tu palabra, Señor. Suplicamos, Padre, que tú nos hables en esta mañana y que tú seas también con el instrumento humano para que pueda ser fiel a la hora de exponerlo y que tu iglesia pueda ser alimentada, nutrida, que podamos juntos responder en fe a lo que tú nos muestras en tu escritura. Jesús, amén. En el año 1665, Morgan Goodwin, un licenciado de la Universidad de Oxford, llegó a Virginia a predicar el evangelio. Y cuando comenzó, estamos hablando de plena época de la esclavitud, cuando comenzó a predicar a los esclavos, estas fueron las respuestas de los dueños de esos esclavos. ¿Qué? ¿A gentuza como esta? Perros negros convertidos en cristianos. ¿Cómo van a ser iguales a nosotros? Cuando hoy, en pleno siglo XXI, nosotros oímos esas palabras, nos suenan tan distantes. Ya los horrores de la esclavitud han quedado bien lejos. Sin embargo, el prejuicio sigue estando muy presente en el corazón humano. Aunque hoy podamos decir no somos racistas, aunque hoy podamos decir que todos somos iguales, a la hora de proclamar el evangelio, a la hora de hablar, todavía quedan en nuestro corazón, y no estamos hablando ahora de raza, pero sí queda en nuestro corazón a veces mucho prejuicio. ¿Le ha pasado a usted que va por la calle y sale a predicar? No sé si piense un momentico ahora, no responda a nadie, pero piense un momentico cuando han ido los miércoles a predicar por lugar, a que casi siempre se sienten más inclinados a predicarle al que está bien vestido, al que luce más decente, al que aparentemente va a escucharnos, no nos va a rechazar, y nos cuesta un poquito más hablarle al que quizás está mal vestido, al que tiene una apariencia más de quizás de ser un delincuente. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Porque muchas veces en nuestros corazones hay ciertos prejuicios que a veces no somos conscientes de ellos. Y el pasaje de hoy, yo creo que de alguna manera nos reta a romper esas barreras, a quitar de nuestro corazón todo prejuicio, a entender que cuando del evangelio se trata no hay discriminación para nadie. Si hay un movimiento en el mundo que ha luchado por la no discriminación, es el cristianismo. Es el cristianismo el que luchó por acabar con la esclavitud. Es el cristianismo el que luchó por dar oportunidades a las mujeres. Es el cristianismo el que ha hecho todo eso a través de la historia, aunque muchos hoy se quieran agarrar el mérito de luchar por las personas, de luchar de romper las barreras raciales, las barreras de prejuicio. El cristianismo ha hecho mucho por eso. Y es porque nosotros tenemos un Salvador que nos ha modelado, que nos ha enseñado de que el evangelio es para todos. Y el mensaje de este texto, de este pasaje que estamos considerando en esta mañana, es el siguiente.
Jesús no discriminó a nadie, no lo hagamos nosotros. Jesús no discriminó a nadie, no lo hagamos nosotros. En este texto vemos a Jesús rompiendo barreras, entrando en una localidad, entrando en un territorio donde un judío no entraría, hablando con personas con las que un judío no hablaría, mostrándole compasión y gracia a aquellos que los más religiosos no se atreverían a acercarse. Y es interesante porque la semana pasada, cuando estábamos hablando de la pureza, ustedes recuerdan cuál fue la enseñanza de Jesús para sus discípulos. Él les enseñó qué era lo que contamina al hombre, ¿recuerdan? Y habló que el problema ¿dónde estaba? En el corazón, no era externo. Y es interesante porque posteriormente en la historia de la iglesia, si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, una enseñanza que el Señor le dio a Pedro a través de una visión donde le dijo mata y come animales inmundos, fue ¿qué cosa? Que no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado, que no tuviera esa distinción. Y de alguna manera yo creo que el texto de hoy nos muestra quizás de una manera un poquito más profunda la realidad de lo que es ser puro o no en este sentido. O sea, ellos estaban confundidos acerca de lo que contaminaba. Recuerden cuando ellos llegaban de la plaza y demás, querían lavarse por si habían tocado a alguien inmundo. Y ahora el Señor está entrando en un lugar donde hay personas de ese tipo, de lo que ellos consideran inmundo, y le están mostrando gracia y misericordia a estas personas. El pasaje tiene dos historias. Del versículo 24 al versículo 30 es una historia. Del versículo 31 al 37 es otra historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Vamos a ver cada una de las historias y vamos a ver qué podemos aprender de ellas teniendo presente la verdad del pasaje. Jesús no discriminó a nadie. ¿Qué cosa? No lo hagamos nosotros tampoco. Vamos a ver la primera historia entonces del versículo 24 al 30. Esta historia la he titulado La mujer que entendió quién era ella y quién es Jesús. La mujer que entendió quién era ella y quién es Jesús. Dice el versículo 24 que Jesús entra o se va a la región de Tiro y de Sidón y buscando quizás un lugar tranquilo. Noten como dice el versículo 24 al final, pero no pudo esconderse. Él no quería que nadie supiese. Al parecer el Señor estaba buscando un momento de tranquilidad y escogió para ese momento de tranquilidad entrar en la región donde probablemente nadie querría saber de un maestro judío. ¿Por qué? La región de Tiro y de Sidón, en primer lugar, era una región gentil, no era una región habitada por judíos, una región gentil. Era una región caracterizada por la idolatría y el orgullo. De hecho, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 26 al 28, después usted lo puede buscar, habían fuertes profecías contra estas ciudades. Eran ciudades donde las personas tenían desenvolvimiento económico, donde eran orgullosas, eran arrogantes. De hecho, Tiro y Sidón, estas ciudades, pues fueron famosas también por lo mal que trataron al pueblo de Israel a través de la historia. Fueron ciudades que fueron aguijones para los judíos a través de la historia. La dureza del corazón de los habitantes de Tiro y Sidón era tan marcada que en Mateo capítulo 11, versículo 21, Jesús usa de ejemplo estas ciudades para confrontar la dureza del corazón de su propio pueblo. Miren lo que dice Mateo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Fíjense si estas ciudades eran tan duras de corazón que el Señor le dice a su pueblo, fíjense los rebeldes que ustedes son, que ni si le pasaron a Tiro y a Sidón. Si Tiro y Sidón hubiesen visto lo que ustedes vieron, hasta ellos se hubiesen arrepentido. Ese es el sentido de ese versículo. Si ellos hubiesen visto lo que ustedes han visto, ya se hubiesen arrepentido y ustedes no se han arrepentido. Entonces, ese es el tipo de comunidad, de localidad a la cual está entrando Jesús, y ahí se topa con una mujer donde Marcos es intencional en decirnos que esta mujer, dice allí, era griega y sirofenicia de nación. No tiene nada que ver con los israelitas. Una mujer completamente gentil en todo el sentido de la palabra. Esta mujer acude a Jesús con un problema. Su hija tenía un demonio y se establece un diálogo interesante entre Jesús y esta mujer que vale la pena que nosotros miremos
por un momento. Jesús le dice a ella, cuando ella acude y cuando ella le ruega, le dice, no está bien. Quiero que vean el versículo 27. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es una parábola que Jesús le está compartiendo a esta mujer. En esta parábola, los hijos son la nación de Israel, son el pueblo de Israel. En esta parábola, los perrillos son los gentiles. Y si usted se ha preguntado por qué la Reina Valera usa esa palabra perrillos y no usa simplemente perros, es porque habían dos tipos de perros. Estaba el perro que era callejero, el perro rabioso, el perro salvaje, y estaba el perro doméstico, el perro de la casa. Es un idioma más rico que el de nosotros. Nosotros decimos perro y punto. El perro de la calle, el perro de la casa, y todos los perros son iguales. Pero para ellos habían dos tipos de perros con palabras diferentes. Estaba el perro de la calle, estaba el perro de la casa, que era la mascota. Independientemente de que sea una mascota y lo que sea, hay una distinción que el Señor está haciendo. Y noten que Jesús no está diciendo, es que ustedes están desechados. Él dijo, deja primero que los hijos, primero los hijos. Lo cual es consecuente con las Escrituras, porque la promesa de Génesis 12, versículo 3, la promesa que Dios le hace a Abraham, Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir, que lo va a multiplicar y que en sus simientes serán benditas, ¿qué? Toda la familia de la tierra. Pero primero, ¿quiénes van a ser bendecidos? Ellos. Israel. La salvación vino a través de Israel. En otra ocasión Jesús dijo, fui enviado ¿a dónde? A las ovejas perdidas. ¿De quién? De la casa de Israel. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Oye, tranquila. Primero son los judíos y después son ustedes. La mujer le responde, pues es así, si es así no quiero nada. Responde así la mujer. ¿Qué te crees tú? Este judío llamándome perra ahora, perrilla, lo que sea. Dice la mujer, sí señor, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, pero señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. La mujer entendió clarito, respondió con humildad, entendió que ese pan al que Jesús le estaba diciendo eran las bendiciones que ahora estaba recibiendo Israel como nación, pero entendió que era suficiente aún para ella. Hermanos, hay algunas, antes de entrar a las lecciones, la respuesta de Jesús nos da el sello de aprobación, versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, lo que has dicho está correcto. Y porque has respondido de esa manera, y porque has tenido esa actitud, ve que ya el milagro fue hecho. Algunas lecciones entonces preciosas de este pasaje. Primero, hermanos, noten la distinción. No sé si usted se dio cuenta de esto, pero note algo interesante. ¿Qué le ha pasado a los discípulos durante todo el libro de Marcos cuando Jesús cuenta una parábola? Que no entienden. Nunca entienden. La semana pasada, cuando Jesús habla de lo limpio, del inmundo, lo primero que ellos hacen es que ellos le preguntaron, ¿de qué estabas hablando? Le preguntan sobre la parábola. Sin embargo, esta mujer que no es judía, Jesús le hace una parábola, la mujer entiende al momento la parábola y al momento responde con la misma parábola y responde con confianza al Señor. Y eso es una lección tremenda, porque está hablando de la compasión, de la misericordia del Señor, está hablando de que aquellos que a veces parecen los menos idóneos, los menos capacitados, las personas más rechazadas son las personas que más entienden. Hay varias cosas que ella entendió en este pasaje, dos cosas básicas. Y es lo que decíamos, por eso hemos titulado la historia, la mujer que entendió quién era ella y quién es Jesús. Ella en primer lugar entendió quién era ella. Ella reconoce su indignidad. Ella reconoce que no tiene ningún tipo de derecho para reclamar nada de Jesús. Ella entendió que no tiene ningún derecho para esperar ningún tipo de bendición. Pero ella entendió que estaba delante del Salvador. Y ella entendió que la gracia de Jesús no era solamente para los judíos. Y ella entendió lo que los judíos tardaron mucho tiempo en entender y que hoy probablemente no entiendan, que no era solamente para ellos, sino que era para todo el mundo, sin distinción. Por eso ella puede decir, si yo entiendo todo eso, pero aún para nosotros hay bendición. Caerá de la mesa, será después,
pero la bendición hay para nosotros, hay abundante bendición para nosotros. Casi podemos recordar las palabras de Pablo en Romanos 1:16 cuando dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ella es alabada por Jesús por responder de esa manera. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted ha conocido personas que su vida han vivido una vida de mucha carencia. Piensa un momentico, personas que han vivido vidas de mucha carencia. Y de la noche a la mañana, por cuestiones de la vida, por la gracia de Dios, esa persona sale de la pobreza, esa persona prospera, esa persona le va bien. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que comienza a mirar por el hombro a los que están en la misma condición que ellos tuvieron. Y lo triste es que no hicieron nada para ganarse. No fue que se esforzaron trabajando, no fue que se rompieron el lomo, como no se lo rompieron los demás. Fue que por la gracia de Dios les tocó. Que por la gracia de Dios, por una herencia, por lo que sea, por alguien que se fue del país, por la razón que sea, salió de la condición en la que estaba, ahora vive mejor, pero ahora mira por encima del hombro a los que viven como ellos vivían y se cree superior a aquellos que hoy viven como ellos vivían. Hermanos, yo creo que con la salvación a veces pasa igual. A los cristianos se nos olvidan quiénes somos nosotros y se nos olvida quién es Jesús. Y eso es un gran impedimento. Y tú dirás: pastor, ¿qué tiene que ver eso? Porque usted dijo que este pasaje habla de que Jesús o sea, el evangelio es para todos, de que no hay distinciones, que Jesús no discriminó a nadie. ¿Qué tiene que ver todo eso con esto? Y es que esa es una de las razones por las que muchas veces nosotros discriminamos a las personas. Y por las que muchas veces nosotros pensamos que hay personas que no merecen al Señor y que no se van a salvar y nosotros no les hablamos y nosotros no nos acercamos porque nosotros se nos ha olvidado quiénes somos nosotros. Y si en esta historia hay alguien con quien nosotros nos podemos comparar, es con esa mujer, no es con más nadie. ¿Alguno de ustedes es israelita? Levante la mano, que no lo sé por si acaso. ¿Alguien aquí es israelita? Todos somos perrillos. ¿Ya? Todos comimos de las migajas de la mesa. Todos experimentamos la misericordia del Señor. Pablo en Efesios les recuerda esto a la iglesia. Cuando habla en Efesios 2, versículos 12 al 14, dice así: en aquel tiempo, o sea, en el tiempo que estábamos perdidos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso somos nosotros. Y fuimos llamados a misericordia. Y yo no sé cómo era tu vida, pero yo estoy seguro que antes de Cristo ninguno de nosotros llevaba una buena vida. Algunos mejorcitos que los demás, quizás un poquito con mayor moralidad que los demás, pero todos éramos pecadores iguales. Todos teníamos la misma condición. Todos estábamos desechados. Ninguno de nosotros merecía nada, pero el Señor tuvo compasión de nosotros. Y a veces se nos olvida que nosotros somos iguales que toda persona sin Cristo con la que nosotros nos topemos en este mundo. Somos iguales. Hermanos, no olvides quién tú eras sin Cristo y no olvides cómo Él te salvó. Nunca olvides quién eras. Cuando en tu corazón te sientas ensoberbecido, cuando en tu corazón mires a alguien y pienses: ese no me va a escuchar, a ese no le voy a hablar, ese nunca va a conocer de Cristo. Recuerda quién tú eras. Tú tampoco ibas a conocer de Cristo si no es por su gracia. Si Él no obra en tu vida, tú no hubieses conocido al Señor. No seamos un obstáculo nunca a lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y si estás acá y piensas que Dios no puede hacer nada con tu vida, entiende también que no eres el tipo de persona con la que Dios no puede hacer nada tampoco. Algo interesante, y no es la lección más importante y no es la aplicación más central en este pasaje, pero vale la pena recalcarlo, es que Dios usa en ocasiones circunstancias dolorosas y difíciles en nuestra vida para que entendamos quién es Él. Y eso no se puede ignorar en este pasaje. Si esta mujer
no es tocado en su corazón como madre, si esta mujer no tiene que sufrir el dolor de ver a su hija revolcándose o como quiera que esté, porque no nos describe el pasaje cómo era la posesión que ella tenía, si esta mujer no enfrenta la situación, quizás nunca hubiese mirado al Salvador. Pero Dios usó el amor de una madre. Pero Dios tocó su corazón como madre, permitiendo una circunstancia difícil para que ella conociera y entendiera. Y yo quiero que tú sepas que tú puedes ser esa persona también. Y que hoy quizás tú no conoces a Cristo, pero hay una circunstancia en tu vida que no quiere decir que el Señor vaya a solucionar tu problema ni nada de eso. Pero puede haber una situación en tu vida que te está haciendo despertar y decirte, yo necesito algo más de lo que este mundo puede ofrecer. Y yo debería quizás considerar lo que esta gente enseña, lo que esta gente predica. Debería considerar quizás a ese Salvador que estas personas enseñan. Entonces, hermanos, esta es la primera historia. La mujer que entendió quién era ella y entendió quién era Jesús. Una historia que nos anima, una historia que nos desafía, una historia que nos muestra cómo Jesús llega a esta mujer, a esta región, y cómo extiende su gracia y su compasión a ella. Una mujer que para los judíos no significaba absolutamente nada. Bueno, la segunda historia, versículos 31 a 37, y esta segunda historia la hemos titulado El hombre que oyó y habló contra toda probabilidad. El hombre que oyó y habló contra toda probabilidad. Jesús sigue aquí en terreno gentil. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Todavía sigue en región gentil, todavía sigue en un lugar despreciado y rechazado por la comunidad de Israel. Estas historias se relacionan o tienen mucha semejanza en ese sentido. Las dos son hechas o ocurren los dos milagros en territorio gentil. En las dos personas vienen a rogarle a Jesús, pero obviamente cada una tiene su particularidad. A diferencia de esta mujer que oía, que entendía, que pudo entablar una conversación con Jesús, este hombre ni escuchaba ni podía hablar. Dice la historia que era sordo y ¿qué? Tartamudo. Y eso no crean que es necesariamente que era gago. ¿Okay? Esa palabra se puede interpretar como tartamudo, como que no podía hablar, como mudo, que no hablaba en lo absoluto, como alguien que tenía algún tipo de dificultad para comunicarse. Es lógico, una persona que no puede oír, no puede hablar, porque se aprende a hablar escuchando. Esta persona estaba limitada, por eso es que es llevado a la persona de Jesús. Es el tipo de persona que desde el punto de vista físico podrías hasta preguntarte si es posible para esa persona entender quién es Jesús, comprender y esperar algo de Jesús, pero esta persona no podía escuchar. Y Jesús hace con este hombre algo interesante, lo toma aparte, versículo 33, y hace algunas cosas raras. Pone los dedos en las orejas, escupe y toca la lengua del hombre, levanta los ojos al cielo, gime y dice efata, que quiere decir sea abierto. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Jesús hizo eso? ¿A que sí? ¿Por qué no digo sea abierto y punto? ¿Por qué hace todo este ritual? Hermanos, este hombre era sordo. A la mujer le pudo hablar, pero a este hombre no podía decirle nada. Y muy probablemente lo que hizo Jesús fue tomarlo aparte y usar el lenguaje que él podía entender. Tocó sus oídos para indicarle lo que iba a hacer con él. Iba a quitar su sordera. Tocó su lengua para indicarle que iba a desatar su lengua. Y miró al cielo para que entendiera que la bendición o la gracia que él estaba derramando venía a través de él de parte del Padre. Jesús se rebajó a este hombre al punto que él pudiera entenderle, que él pudiera comprender lo que estaba siendo hecho en su vida. Y este hombre, como es de esperarse, una vez sanado, sale corriendo y a pesar de que Jesús le dice, no digas nada, él lo proclama. Y aunque nosotros no podemos justificar lo que está este hombre haciendo y cómo está haciendo rebelde a lo que el propio Señor le está diciendo, es comprensible que aquel que no podía escuchar y aquel que no podía hablar no tiene otra opción que salir corriendo y anunciar y alabar la misericordia que el Señor ha tenido con él. Mira cómo termina la historia. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace los sordos oír
y a los mudos hablar. Esto es una alusión a Isaías 35, versículos 5 y 6. Nuestro hermano Frankie leía el pasaje hace un momento. Yo quiero volver una vez más ahí, porque quiero que entiendan que por qué este hecho está narrado aquí, cuál es su importancia, que nosotros podemos aprender de él. Isaías 35, versículos 5 al 6, dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando ellos dicen estas palabras, Marcos está trayendo nuestra atención a lo que se está cumpliendo. Jesús está demostrando que Él es el cumplimiento de eso. Jesús está demostrando que Él es aquel por cuya obra, por cuyo proceder, por cuyo caminar en este mundo, los sordos oirían, los mudos hablarían, los cojos saltarían. Pastor, entonces Jesús va a sanar a todas las personas. No, hermano, no tenía un simbolismo, vuelvo y se lo digo. Era lo que evidenciaba y mostraba que Jesús es el Mesías. Y era lo que evidenciaba y mostraba que la gracia, que el evangelio estaba llegando a las tierras desérticas y áridas, a los lugares. Note cómo Isaías dice que ese evangelio iba a llegar, que esa salvación, que esa alegría, que ese gozo iba a llegar ¿a dónde? A tierras de oscuridad. ¿Está llegando o no está llegando a tierras de oscuridad? ¿Está llegando o no está llegando a los lugares donde no se esperaba que llegaba? Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Por eso la alegría, por eso este hombre salta, por eso este hombre corre, por eso este hombre alaba, por eso este hombre cuenta las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Hace algunos años hubieron dos hombres que se hicieron famosos. Quizás usted no sabe, pero yo sí porque me moví en ese mundo. Sus nombres eran Siegfried and Roy. No sé si lo pronuncié bien. No sé lo que pronuncian bien el inglés. Siegfried and Roy. Eran dos ilusionistas. Tenían en la matiné del domingo, a veces los ponían. Los que son de mi época se van a recordar que ellos siempre salían con tigres y muchos animales. Hacían un show de magia precioso en Las Vegas. Ellos ya están muertos. Pero en el año 2003 dejaron de actuar porque uno de ellos fue mordido en pleno espectáculo por un tigre y lo dejó gravemente herido y nunca más pudieron actuar. Yo vi uno de los documentales de la vida de ellos y los tigres se paseaban por la casa, eran las mascotas de la casa. Y la lección que uno aprende de historias como esta es que tú no puedes cambiar la naturaleza de lo que es un animal. O sea, un tigre es un tigre. Tú lo puedes intentar domesticar, tenerlo en la casa, criarlo de pequeño, darle la leche en un biberón, darle la comida en la mano, pero es un tigre y en algún momento su naturaleza se va a hacer evidente y él te va a morder. Yo creo que muchas veces a nosotros lo que nos pasa es cuando compartimos el evangelio con otras personas, cuando nos bloqueamos, nos cerramos y nos cuesta llegar a otras personas, es que sentimos que estamos yendo en contra de una naturaleza que nosotros no podemos, con la cual no podemos ir. Y tenemos razón, hermano. Pero ese no es todo el mensaje del evangelio. Porque el evangelio no domestica a las personas. El evangelio cambia a las personas. El evangelio cambia el corazón. El evangelio cambia la naturaleza. Y una de las lecciones que nosotros aprendemos en esta historia es que Jesús puede cambiar completamente todo aquello que pueda impedirte conocerle realmente. Yo quiero que tú entiendas que este mudo, que este sordo también simboliza una realidad espiritual. Es un símbolo, una figura también de lo que todo ser humano es en su pecado. Es sordo y es mudo. Porque no puede escuchar. Sí, escucha, pero no puede comprender. Pero no puede entender, pero no puede creer. Y mucho menos alabar y exaltar el nombre de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano. Y yo creo que la gran lección en esta segunda historia es que Jesús desata sus oídos, abre sus oídos y desata esa lengua para que no solamente pueda escuchar, sino que pueda también alabar y pueda reconocer. Y eso es una realidad. Y yo quiero animarte cuando tú piensas en hablarle a otros y cuando por tu corazón se cruza el sentimiento de que no te va a escuchar, tienes toda la razón. No te va a escuchar, pero no está en ti el poder para que escuche. Y el Señor puede obrar en la vida de una persona y el Señor puede cambiar
su corazón, hermano. El evangelio cambia la naturaleza. Mírate en un espejo porque tú eras también sordo y mudo. Tú eras sordo. ¿Cuántas veces a ti te hablaron del evangelio? A mí me hablaron un montón de veces. Y bastante que me reí. Y bastante que me burlé. Pero el Señor un día abrió los oídos y desató la lengua. Mira cómo la desató. Mira, ya llevo más de 10 años hablando ya. ¿Ok? Hermano, el Señor es maravilloso. Y a veces tú te angustias. Quiero que pienses y seas animado también porque tenemos hijos, tenemos seres queridos. Está el esposo, la esposa, los niños. Y nosotros muchas veces estamos angustiados porque pensamos, mira este muchacho, lo rebelde que es, que nunca va a conocer. Eso no está en tus manos. Pero el Señor tiene todo el poder para cuando Él quiera, Él abre el corazón de ese hijo, Él abre el corazón de ese esposo, de esa esposa, de ese padre, de esa persona que tanto amamos y lo trae a sus pies si Él quiere. Y eso lo hace con cualquiera. Eso el Señor lo hace con cualquiera. El evangelio, de eso trata la alegría del evangelio, que ha llegado a las tierras lejanas, a esos lugares desérticos. No seas tan incrédulo como para pensar que el evangelio no puede durar en la vida de alguien por su condición. No seas tan incrédulo. Sería un acto real de incredulidad. Hermano, quiero terminar. Y muchos, los que llevan tiempo en la fe, seguramente conocen la historia de Nicky Cruz. ¿Cuántos conocen la historia de Nicky Cruz? Levanten la mano ahí. Algunos no conocen. ¿Por qué? Porque obviamente los que son nuevos convertidos, los que de unos años para acá, ya no se oye mucho hablar hoy de Nicky Cruz. Pero Nicky Cruz, la película se llama La Cruz y el Puñal. Los que no la han visto, yo los animo a verla esta película, La Cruz y el Puñal. Nicky Cruz fue un líder de una pandilla llamada los Mau Maus en Nueva York. Y Nicky Cruz, en una ocasión, un predicador llamado David Wilkerson, quizás usted lo ha visto por internet porque él escribió algunos libros y demás. David Wilkerson estuvo en los barrios donde estaba Nicky Cruz y le predicó a Nicky Cruz. Y Nicky Cruz lo amenazó de muerte. Y David Wilkerson, voy a parafrasearlo para poder, para no decir literalmente lo que él dijo, pero Nicky Cruz le dijo algo como eso. Yo sé que tú lo puedes, Wilkerson le dijo a Nicky Cruz, yo sé que tú lo puedes hacer. Es que tú me puedes picotear y dejarme tirado los pedazos por todo esto aquí. Y por esa misma razón, porque tú puedes hacer eso, yo te voy a seguir diciendo que Cristo te ama. No voy a dejar de decírtelo. En la tarde, esa misma tarde, Nicky Cruz le dio una buena paliza a David Wilkerson. Así que David Wilkerson dijo, este hombre es demasiado duro, jamás volvería a venir a este lugar. No, eso no fue lo que hizo David Wilkerson. 2 semanas después, David Wilkerson volvió a ir y estaba predicando en ese barrio. Y Nicky Cruz dijo, voy a tratar de meterme en la mente de Nicky Cruz para recrearle un poco la escena, pero Nicky Cruz reunió a su pandilla y estaba decidido a darle una buena paliza ahora a Wilkerson. Así que iba para allá donde él que estaba hablando y dice Nicky Cruz que cuando él estaba llegando algo comenzó a pasar en él. Su corazón empezó se empezó a sentir mal, empezó a sentir que su pecado le pesaba, que no podía, que lo que él estaba haciendo era malo. Y resumen, hermanos, Nicky Cruz nunca le dio la paliza a David Wilkerson, pero sí le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a David Wilkerson. Y si las cosas no han cambiado hasta el día de hoy, es un predicador del evangelio. Hermano, y tú te preocupas por ese mocoso que está jugando Atari todo el día con un teléfono de que no va a conocer el evangelio. Nicky Cruz andaba con un puñal por la calle. Nicky Cruz golpeaba a los predicadores. Nicky Cruz era el jefe de una pandilla. Y Nicky Cruz conoció el evangelio. Y tú estás preocupado porque tu vecino tiene el corazón tan duro que no va a conocer el evangelio. Oh, hermano, qué grande es el evangelio, qué grande es nuestro Señor. Él no conoce de barreras. Él no conoce de barreras. Y el pasaje de hoy, la historia de hoy nos confronta con esa realidad y nos desafía. Nos está mostrando a nuestro Señor Jesucristo, nos está mostrando cómo Él
nunca discriminó a nadie en el sentido, y entienda ese, no discriminó a nadie en el sentido de que nunca el evangelio estuvo vedado para nadie, nunca ha estado vedado. Por eso nosotros podemos decir con toda seguridad que el evangelio es para todos, sin distinción. Jesús no discriminó a nadie. No lo hagamos nosotros tampoco. Vamos a orar y nos preparamos entonces para tener el tiempo de la cena. Dios bueno, gracias por tu palabra y gracias porque tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. No te importaron las barreras que otros pudieron poner o las que nosotros mismos pudimos imponernos. Tú quebrantaste nuestro corazón, abriste nuestros oídos. Permitiste, Señor, que esas gloriosas migajas cayeran y nos diste el apetito para comerlas, Señor, para acudir a ellas. Señor, ayúdanos a mirar con los mismos ojos a todo aquel que nos rodea. Ayúdanos a ver en cada persona en este mundo a alguien tan necesitado como fuimos nosotros, tan perdido como nosotros. Pero, Señor, a no olvidar quién eres tú, cuán grande es tu poder para quebrantar un corazón. Ayúdanos, Señor, a ver a toda persona en este mundo con el corazón compasivo con que tú las ves. A ti sea la gloria, Padre, en Jesús. Amén.